Me presento, mi nombre es Gabriel Pulice, Car Celis y Federico Manso y Eduardo Urbach somos los coordinadores del Foro de Investigación y Psicoanálisis en Psiconet, que bueno, hemos propiciado la organización de este encuentro y en principio agradecerle especialmente. Sí, vamos a ver. Hola. Hola. Bien. Que yo necesito mis papeles. Bueno, queríamos agradecer fundamentalmente la presencia hoy aquí de Jaime Nubiola, que es profesor agregado en la Universidad de Navarra, en España, y es el fundador del grupo de estudios Peircianos. Quería agradecer también la presencia del profesor Juan Zamaja, que bueno, muchos de ustedes conocen, a Fabián Spinelli de la Secretaría de Cultura, a la licenciada Nélida Cervone de la Secretaría de Investigación y al doctor David Lasnik de la Secretaría de Posgrado, que bueno, han sido quienes han hecho posible la realización de este encuentro. Bueno, en principio yo no me voy a extender demasiado en lo que tiene que ver con la presentación del lugar de Peirce, Peirce o Peirce, de acuerdo a las distintas pronunciaciones que se le suele dar a su nombre. Decía, no me voy a extender demasiado en cuanto al lugar de Peirce en la historia de la semiótica, la lógica y el conocimiento científico y la teoría de la investigación. Bueno, todo esto, los datos biográficos están a disposición, por ejemplo, en el sitio web del Grupo de Estudios Peircianos. Lo que me gustaría señalar como introducción a la presentación de Jaime es algunos puntos que nosotros en todo este tiempo de trabajo en relación a lo que ha sido nuestro encuentro con Peirce por la vía de la búsqueda de distintos elementos que nos permitieran pensar la teoría y la metodología de la investigación en psicoanálisis. Bueno, hemos ido encontrando y descubriendo en la obra de Peirce y que, bueno, nos parece que son los puntos que ameritan realmente su lectura, su estudio y que constituyen un aporte muy importante para nuestra práctica, ¿no? Bueno, en este sentido voy a hacer alguna reseña de algunos de estos puntos, ¿no? Porque serían realmente muy largos de enumerar esa conexión. Podemos comenzar, por ejemplo, con la máxima pragmática, esto que él ubica en uno de sus textos capitales, que es Cómo esclarecer nuestras ideas, como para empezar a pensar esa conexión, ¿no? Él dice allí, consideremos qué efectos que puedan tener concebiblemente repercusiones prácticas concebimos que tiene el objeto de nuestra concepción. Nuestra concepción de estos efectos
es pues el todo de nuestra concepción del objeto. Bueno, sabemos que en la obra de Lacan hay algunas referencias explícitas a la obra de Peirce, especialmente en el seminario 19, en las sesiones del 14 y el 21 de junio del año 72. Sabemos, bueno, especialmente a partir de la intervención de Recanati, pero también sabemos que ha habido numerosas referencias no explicitadas. Bueno, por ejemplo, una de ellas es la que aparece 10 años antes de ese seminario, en el seminario 9 sobre la identificación, en donde, bueno, Lacan trabaja de una manera muy similar a Peirce, lo que se ha dado en llamar la silogística aristotélica, lo que Peirce trabaja como la silogística aristotélica, especialmente el diagrama de Apuleyo o el cuadrángulo, que es lo que allí Lacan desarrolla. Y bueno, esa es una de las cuestiones que más se han trabajado, se podría decir, en la articulación entre Peirce y Lacan. En el seminario 19, les decía, ahí hay una articulación muy breve sobre el final de la clase, sobre esa clase del 21 de junio del 72, una articulación entre lo que es la teoría del signo y el modo en que Peirce desarrolla su concepto de signo y su teoría de semiosis, en donde Lacan hace una comparación entre el lugar del interpretante en el signo peirciano en relación a la semiosis peirciana y el lugar del analista. Yo menciono cosas que no las voy a desarrollar porque me extendería demasiado, pero bueno, lo que sí les quería leer es, digamos, como para puntuar otro punto. Bueno, desde ya que lo que más se está estudiando actualmente es toda la teoría de la semiosis, ¿no? Especialmente a partir del desarrollo de las teorías de la comunicación, de la apertura de la Facultad de Ciencias de la Comunicación acá en la Universidad de Buenos Aires. En este momento, por ejemplo, se está estudiando Peirce en el ciclo básico común de digamos, en el ingreso a la Universidad de Buenos Aires. Bueno, otro de los puntos, y en realidad con esto voy a finalizar esta presentación, es la conceptualización de la realidad, la ficción y lo real, en donde hemos encontrado ahí también, digamos, un punto en donde se puede establecer una fuerte conexión, por ejemplo, con lo que es el desarrollo de Lacan en relación al concepto de lo real. Yo les quería leer un pasaje también de este texto que antes mencionaba, que es cómo esclarecer nuestras ideas. Ahí dice Peirce:
Aproximémonos ahora al tema de la lógica y consideremos un concepto que le concierne particularmente, el de la realidad. Si tomamos claridad en el sentido de familiaridad, ninguna idea podría ser más clara que esta. Bueno, abrevio. Con todo, quizás pueda obtenerse una tal definición considerando los puntos de diferencia entre realidad y su contrapuesto, la ficción. Dice ahí, una ficción es un producto de la imaginación de alguien. Tiene aquellas características que le imprime su pensamiento. El que estas características sean independientes de cómo tú o yo pensamos es una realidad externa. Hay fenómenos, sin embargo, dentro de nuestras propias mentes que dependen de nuestro pensamiento y que, a la vez, son reales en el sentido de que realmente los pensamos. Pero, aunque sus características dependen de cómo pensamos nosotros, no dependen de lo que pensamos sobre las mismas. Así, un sueño tiene una existencia real, en tanto fenómeno mental, si alguien realmente lo ha soñado. El que lo soñara así o asá no depende de lo que alguien piense que se soñó, sino que es completamente independiente de toda opinión sobre el tema. Por otra parte, si consideramos no el hecho de soñar, sino la cosa soñada, ésta retiene sus peculiaridades en virtud solo del hecho de haberse soñado, que las posee. Así podemos definir lo real como aquello cuyas características son independientes de lo que cualquiera pueda pensar que son. Bueno, hay infinidad de referencias que podríamos tomar como para profundizar, ¿no?, en esta conexión. Lo que podemos decir es que en relación a este concepto, o por lo menos esta dimensión de lo real, que por ahí en Peirce sí encontramos que no está desarrollado en relación a la subjetividad, ¿no? Esto él por ahí pudo pensarlo más, se puede decir, en relación al ámbito de la investigación científica, ¿no?, pero encontrando ahí cierto límite, podríamos decir, respecto de la investigación de la subjetividad, que no es que podamos decir que no le interesaba, pero bueno, por ahí no tenía las herramientas como para meterse con eso. Lo que sí podemos decir es que en relación a esta dimensión de lo real, aparece allí una herramienta lógica, podríamos decir, que es lo que él denomina abducción, que, bueno, nosotros pensamos que es un concepto muy importante. Yo no voy a abundar en esto porque es justamente el tema que va a desarrollar el doctor Jaime Nubiola, pero bueno, para nosotros realmente ha sido un descubrimiento este desarrollo, porque a partir del concepto de abducción, esto también nos ha permitido avanzar en la formalización de los conceptos psicoanalíticos de la interpretación y las construcciones en el análisis. Bueno, yo voy a llegar hasta aquí, cedo. Estupendo, muchísimas gracias. Yo debo decir que estoy emocionado por estar en esta noche fría entre ustedes
Estoy emocionado por la cordial acogida de los organizadores, que además me han invitado a un submarino aquí al lado en el bar. Ha sido para mí un descubrimiento, se me ha recuperado, y por el número de asistentes que hay en esta aula. Yo he venido a aprender de ustedes. Yo sé muy poco de psicoanálisis. En estos últimos años he aprendido unas cuantas cosas del grupo, del foro de investigación y psicoanálisis. Y tengo ganas de seguir aprendiendo mucho más. Yo sé un poco de Peirce. Pueden pronunciarlo Peirce tranquilamente, que es como lo pronuncian los ingleses, pero los norteamericanos lo llaman Peirce. Y he distribuido un texto, dado el éxito de la audiencia, me parece que no hay ejemplares para todos, pero he distribuido el texto para que sea más fácil mi exposición y puedan quedarse con las referencias y con mi dirección electrónica que está arriba, y quien tenga interés le puedo enviar yo el texto también. Y yo lo que pensaba era, esto es un texto muy breve, me han dado 20 minutos para hablar, texto de 2000 palabras, yo lo voy a leer haciendo algún pequeño comentario y ya después damos paso para seguir hablando. En primer lugar, quiero agradecer muy vivamente al equipo del Foro de Investigación y Psicoanálisis por la organización de esta mesa redonda sobre Peirce y el psicoanálisis. Gabriel Pulice acaba de hacer una presentación de Peirce y su relevancia, que a mí me eximiría de cualquier otro comentario sobre este particular, pero quiero añadir algo que para mí es importante. Estoy persuadido de que la mejor manera de comprender a Peirce no es considerarlo como un filósofo o un lógico, sino sobre todo como un científico, que después de muchos años y de muchísimas horas de extenuante observación experimental en astronomía, geodesia o las demás áreas en que trabajó durante tanto tiempo, reflexiona acerca de la metodología de la investigación, teniendo a la vez un formidable conocimiento de la historia de la lógica y de la filosofía. Esto es, de lo que aportaron todos aquellos que antes que él se dedicaron a reflexionar sobre el método de alcanzar la verdad y la manera de reconocerla cuando se la tiene delante. Para mí, como acaba de decir Gabriel, la contribución más significativa de Peirce es su descubrimiento de la abducción. Esto es, su descubrimiento del proceso por el que generamos hipótesis para dar cuenta de aquellos hechos que nos sorprenden. Peirce consideró que la abducción estaba en el corazón, no solo de la actividad científica, sino también de todas las actividades humanas ordinarias. Sin embargo, a pesar del trabajo y los escritos de Peirce en metodología de la investigación, en los 100 años siguientes, que han visto un formidable desarrollo tanto de la producción científica como de la lógica, no se ha prestado, a mi juicio, suficiente atención a la lógica del descubrimiento. Por eso me parece fascinante que un grupo de psicoanalistas argentinos haya descubierto la importancia capital de la abducción para la comprensión teórica de su campo de trabajo y para su práctica clínica diaria. Después de esta ya larga introducción, me corresponde exponer muy brevemente las nociones peircianas de abducción y de creatividad. He pedido que se distribuyera el texto para poder aligerar mi exposición de las referencias bibliográficas. Vamos pues a la primera parte, la lógica de la abducción. Desde sus primeros trabajos en lógica, Peirce se ocupó de la clasificación de los argumentos. Esto es, de la clasificación de los diversos modos de inferencia, de los diversos modos en que una conclusión verdadera puede seguirse de unas premisas, sea de modo necesario o sea con alguna probabilidad. En 1878, dentro de la serie Illustrations of the Logic of Science, publicada en el Popular Science Monthly, publica ahí el artículo Deducción, Inducción, Hipótesis, que contiene una exposición ya clásica entre los estudiosos de Peirce de los tres modos de inferencia. Para mostrar el contraste entre los diversos tipos de razonamiento, Peirce emplea el famoso ejemplo de los porotos, beans, que no siempre ha sido bien explicado ni bien entendido. Imaginemos
que entramos en una habitación en la que hay varias bolsas con porotos. Nos acercamos a una bolsa sabiendo que contiene solamente porotos blancos, por ejemplo, puede tener el letrero de porotos blancos, extraemos un puñado y antes de mirarlo podemos afirmar con toda seguridad que todos los porotos en la mano serán blancos. Esto ha sido una deducción necesaria, la aplicación de una regla a un caso para establecer un resultado. Si la regla es verdadera, podemos inferir que los porotos del puñado son blancos sin necesidad de mirarlos. Esquemáticamente regla, todos los porotos de esa bolsa son blancos, caso estos porotos estaban en esa bolsa, resultado, estos porotos son blancos. Imaginemos ahora que sin saber cómo son los porotos que hay en la bolsa, es decir, no tiene ningún letrero en la bolsa, extraemos un puñado, miramos y vemos que todos son rojos. Espontáneamente inferimos que todos los demás porotos de la bolsa son rojos. En este caso, la inferencia no tiene un carácter necesario, pero de ordinario actuamos así. Esquemáticamente, el caso, estos porotos son de esa bolsa, estos son rojos, por tanto, todos los porotos de esa bolsa son rojos. Este razonamiento es una inducción, es decir, es la inferencia de una regla general a partir de un caso y un resultado, y es una inversión del razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es analítico o explicativo, en cuanto que la conclusión no añade nada a lo que ya está en las premisas. En cambio, el inductivo es sintético o ampliativo, puesto que lo que se dice en la conclusión no estaba previamente en las premisas. Pero hay una segunda forma de invertir el razonamiento deductivo para producir un razonamiento sintético. Supongamos una nueva situación en la que entrando en una habitación encontramos varias bolsas con porotos y un puñado de porotos todos blancos sobre la mesa. Después de examinar, miramos cada una de las bolsas, encontramos que una de ellas contiene solo porotos blancos. Entonces inferimos que probablemente ese puñado de porotos proviene de esa bolsa que se ha caído accidentalmente. Esquemáticamente, regla, todos los porotos de esa bolsa son blancos, estos son blancos, por tanto estos porotos provienen de esa bolsa. Este razonamiento es una hipótesis, es decir, la inferencia de un caso a partir de una regla general y un resultado. Como en el caso de la inducción, la inferencia hipotética no tiene un carácter necesario, sino meramente probable, y es también un tipo de razonamiento sintético o ampliativo, amplía nuestro conocimiento. Las hipótesis pueden ser muy variadas, pero tienen en común el que son formuladas para explicar un fenómeno observado. Peirce ilustra su exposición con ejemplos de las ciencias naturales. De la presencia de fósiles marinos en un determinado lugar, inferimos que antes allí hubo un mar. O de las ciencias humanas, de los documentos que hacen referencia a Napoleón, inferimos que Napoleón existió. Y con una experiencia personal que resulta muy gráfica y quizá merezca la pena evocar. Cito: en una ocasión desembarqué en un puerto de una provincia turca y al acercarme a la casa que tenía que visitar, me topé con un hombre a caballo rodeado de otros 4 jinetes que sostenían un dosel sobre su cabeza. Como el gobernador de la provincia era el único personaje de quien podía pensar que fuera tan honrado, inferí que era él. Eso era una hipótesis. En el pensamiento del Peirce maduro, la abducción es un tipo de inferencia que se caracteriza por su probabilidad. La conclusión que se alcanza es siempre conjetural. Es solo probable. Pero al investigador le parece del todo plausible. Le convence, le parece del todo plausible. Es en esa plausibilidad, en ese carácter intuitivo, donde radica su validez, y no en su efectiva probabilidad, que tiene solo una influencia indirecta. En esta etapa de madurez, Peirce acuña los términos retroducción o racionamiento hacia atrás y abducción para referirse al proceso de adopción de hipótesis
y dedica muchos escritos, buena parte de ellos todavía inéditos, al estudio de esta operación. El estudio de la abducción llega a tener tanta importancia para él que no duda en escribir que la cuestión del pragmatismo es la cuestión de la lógica de la abducción. Me viene ahora a la memoria, cuando leía este párrafo, aquello que quizá conocen de Einstein, que él contaba que cuando veía una ecuación matemática, reconocía que era verdadera por su belleza. Es decir, bueno, eso es una abducción. Es decir, bueno, y eso es muy típico en el científico o en el estudiante de matemáticas cuando ve un problema. Es decir, ver un problema. Es decir, eso tiene un carácter conjetural, pero nos damos cuenta que estamos acertando. Nos damos cuenta que estamos acertando. Voy a la segunda sección, creatividad y sorpresa. El fenómeno que impresiona a Peirce es el de la introducción de ideas nuevas en el trabajo científico, que resulta simplemente inexplicable por un mero cálculo de probabilidades. Se trata del fenómeno de la creatividad científica en la que se articulan abducción, deducción e inducción. A la abducción, explica Génova, le corresponde el papel de introducir nuevas ideas. En la ciencia, la creatividad, en una palabra. La deducción extrae las consecuencias necesarias y verificables que deberían seguirse de ser cierta la hipótesis, y la inducción confirma experimentalmente la hipótesis en una determinada proporción de casos. Son tres clases de razonamiento que no discurren de modo independiente o paralelo, sino integrados y cooperando en las fases sucesivas del método científico. El inicio de la investigación, y este es el punto central, es decir, es siempre la abducción. La hipótesis indica qué experimentos hay que hacer, a dónde hay que mirar. El científico, si no tiene una hipótesis previa, no puede determinar qué tipo de experimento debe realizar para proseguir su investigación. Por eso, resulta llamativo que la mayoría de los filósofos de la ciencia que analizan el método hipotético deductivo ignoren por completo el problema lógico del origen de las hipótesis o teorías científicas. Para ellos, el método científico comienza en el momento en que ya se dispone de una teoría, que será confirmada o refutada según el resultado de los experimentos. Pero el origen mismo de las nuevas ideas es una cuestión propia de la psicología o de la sociología del conocimiento, en todo caso algo ajeno a la lógica científica. Tengo para mí que en la comprensión de la creatividad se encierra una de las claves para superar el materialismo cientista todavía dominante en nuestra cultura, que relega al ámbito de lo acientífico aquellas dimensiones de la actividad humana no reductibles a un lenguaje fisicalista o a un algoritmo matemático. Si comprendiéramos un poco mejor el proceso de generación de nuevas ideas, probablemente entenderíamos un poco mejor en qué consiste realmente la racionalidad humana. La investigación se inicia siempre por el choque con un hecho sorprendente, con una anomalía. ¿Qué es lo que hace sorprendente a un fenómeno? No es la mera irregularidad. Nadie se sorprende, escribe Peirce, de que los árboles en un bosque no formen una pauta regular. La mera irregularidad no provoca nuestra sorpresa, pues la irregularidad en nuestra vida es de ordinario lo normal. Lo que nos sorprende es más bien la regularidad inesperada. Es decir, como si uno va por el bosque y encuentra unos árboles plantados formando bueno, aquí antes hubo una ciudad, alguien los ha plantado, una civilización. Es decir, la regularidad inesperada nos desconcierta, nos causa sorpresa. O bien la rotura, el quiebre de una regularidad esperada. Incluso tal vez solo inconscientemente esperada. Como cuando uno entra a una habitación y han quitado un cuadro, uno ve que no está el cuadro, aunque nunca le ha prestado atención. Atención conscientemente.
Un acontecimiento al que se pueda responder de la manera habitual no causa ninguna sorpresa. Por el contrario, a ustedes, a los argentinos, les gusta el acento de los gallegos cuando hablamos, ¿eh? Mientras que a mí me encanta el acento de los argentinos, sobre todo de las argentinas, cuando hablan. Es decir, porque lo extraño, lo que no es habitual, llama nuestra atención. Es decir, tiene gran poder sobre nuestra atención. Un acontecimiento al que se pueda responder de la manera habitual no causa ninguna sorpresa. Por el contrario, el hecho sorprendente requiere un cambio en el hábito racional, requiere una explicación. La explicación racionaliza los hechos, esto es, lleva a la formación de un nuevo hábito que dé cuenta de aquel hecho y lo torne razonable. Por esa razón, el fenómeno deja ya de ser sorprendente. El fenómeno de la sorpresa, este es un punto filosóficamente muy importante, no tiene nada que ver con la duda cartesiana, que es para Peirce una mera duda de papel. La duda genuina tiene siempre un origen externo. De ordinario procede de la sorpresa. No es fruto de un acto de voluntad. Nadie puede sorprenderse a sí mismo voluntariamente, de la misma manera que nadie puede hacerse cosquillas a sí mismo. Es algo que a uno le pasa. La sorpresa produce una cierta irritación y demanda una hipótesis, una abducción, que haga normal, que haga razonable aquel fenómeno sorprendente. Estamos ahora en condiciones de entender mejor la estructura lógica de la abducción. Es la siguiente, tal como la explica Peirce en la 7ª de sus lecciones sobre el pragmatismo. Ya es un escrito tardío de 1903. Se observa un hecho sorprendente, C. Pero si A fuese verdadero, C sería una cosa corriente, una cosa razonable, matter of course. Por tanto, hay razones para sospechar que A es verdadero. Esta es la estructura lógica de toda abducción. Como se advierte, la clave para comprenderla se encierra en el carácter sorprendente del hecho referido en la primera premisa y en el trabajo de la imaginación en la segunda. Ahí está la creatividad, cuando se descubre que si una determinada hipótesis fuera verdadera, convertiría el hecho sorprendente en un acontecimiento normal, razonable y por tanto no sorprendente. Si esto fuera así, es razonable pensar que A es verdadera. No solo todas las historias de detectives están llenas de este tipo de razonamientos. Es decir, el detective es el que acumula el barro en el zapato del mayordomo, la colilla que está, una serie de datos, y entonces él presenta una historia muy alambicada, rarísima, pero que hace razonable todas esas pistas. Y se prende la lamparita, al final se reúne el de con dos y es el mayor. Se demuestra que el mayordomo, que el que tenía la mejor coartada, era el asesino, ¿no? No solamente las historias detectives están montadas abductivamente, son historias de abducciones, sino que el propio diagnóstico médico, a partir de unos síntomas sorprendentes y unos cuadros de enfermedades que hacen razonables esos síntomas, es un ejemplo excelente de la efectiva práctica abductiva en nuestras vidas. No puede ofrecerse una explicación exacta de qué sea la creatividad. Pero para Peirce, lo más creativo siempre lo más razonable, lo más comunicable. Como ha escrito Sara Barrena, para Peirce la creatividad es la capacidad de generar nueva inteligibilidad. 3. Conclusión. Debo ya cerrar esta apretada exposición, pero no quiero hacerlo sin añadir 2 cosas. La primera, decirles que estoy persuadido de que la noción de abducción puede ser una herramienta decisiva para el avance de la investigación en psicología. En particular, el estudio de los comportamientos creativos, razonables, comunicativos, es, pienso, una vía no solo para el ensanchamiento de nuestras disciplinas, sino sobre todo para el ensanchamiento de nuestras vidas. La segunda, contarles que el lema del grupo de estudios peircianos en Navarra son las palabras de Peirce siguientes: no llamo ciencia a los estudios solitarios de un hombre aislado.
hoy día habría que decir también a una mujer aislada, sería lo políticamente correcto. Solo cuando un grupo de hombres y de mujeres, más o menos en intercomunicación, se ayudan y se estimulan unos a otros al comprender un conjunto particular de estudios como ningún extraño podría comprenderlos, solo entonces llamo a su vida ciencia. Fin de la cita. Por eso, mis últimas palabras han de ser de gustoso agradecimiento al Foro de Investigación y Psicoanálisis por haber organizado este encuentro. Muchas gracias. Bueno, antes quería hacer una acotación que era cuando empezamos a investigar y a empezar a relacionar el pensamiento de Peirce con el psicoanálisis, nos topamos con que, bueno, había otros que ya habían empezado a hacer esta relación o habían empezado a investigar, ¿no? Digamos, voy a nombrar simplemente con los que nos topamos nosotros, hay otra gente que estuvo estudiando esto, ¿no? En principio, bueno, nos topamos con el doctor Zamaja, que ya venía trabajando algunos conceptos hace mucho tiempo, también con algunos textos de Armando Cercovich, que también venía armando esta articulación. Bueno, Clara Zaretto tenía un artículo hace tiempo también, y en Francia también estuvimos viendo los trabajos que hace Michel Balat, que es psicoanalista, que trabaja sobre todo la articulación del psicoanálisis con la semiótica peirciana, ¿no? Bueno, aclarado esto, voy a brevemente formular algunas ideas de este cruce que a nosotros nos interesó entre el psicoanálisis y las concepciones peircianas, ¿no? Indagar en el concepto de abducción nos sirve para internarnos en algunas cuestiones de la práctica clínica, ya sea psicológica o psicoanalítica. En principio, un gran aporte de la conceptualización peirciana para nosotros es esto que destacó Jaime, que es romper con cierta tradición cerrada y clásica de entender la utilización de la lógica y su rigor, entendida solo desde las inferencias deductivas o inductivas. Con ese esquema difícilmente podríamos intentar formalizar las maniobras y operaciones más importantes tanto en la clínica psicológica como psicoanalítica. La introducción de la abducción como tercer tipo de inferencia nos sirve a nosotros como herramienta lógica para dar un paso más, para buscar una mayor comprensión y fundamentación de operaciones tan esenciales al psicoanálisis como, por ejemplo, la interpretación y las construcciones. Agregamos también a la analogía, de la cual nos va a hablar después el doctor Zamaja. Peirce postula que la abducción sería un instinto particular del ser humano, y esa sería la razón de que logremos adivinar acertadamente cuál es la conjetura correcta que explicaría un resultado sorprendente, de entre millones de conjeturas alternativas. Habría en última instancia una afinidad entre la mente del que razona y la naturaleza. Pero también a veces avanza en tratar de fundamentarla más profundamente. En efecto, su indagación lo lleva a postular que incluso los juicios perceptivos son abducciones. Y cita un ejemplo, Peirce. Él dice: al mirar por mi ventana, esta hermosa mañana de primavera, veo una azalea en plena floración. Sin embargo, no es eso lo que veo. Lo que percibo es una imagen que hago inteligible en parte por medio de una declaración que es abstracta, en tanto que lo que yo veo es concreto. Cada vez que se expresa en una frase lo que se ve, se realiza una abducción. Todo el tejido de nuestro conocimiento es un paño de puras hipótesis convalidadas y refinadas por la inducción. Esto es lo que postula Peirce. Y avanza en explicar la aparente inmediatez de la aparición de la idea o de la conjetura novedosa. Dice: a menudo extraemos de una observación sólidos indicios de la verdad, sin poder explicar cuáles circunstancias de entre las observadas contenían tales indicios.
postula la posibilidad de extraer indicios por fuera de la conciencia, los cuales permiten luego armar una conjetura o hipótesis que, al surgir a la conciencia, de esta manera tienen la apariencia de una idea repentina o de una intuición. En opinión de Peirce, los procesos por los que hacemos suposiciones acerca del mundo dependen de juicios perceptivos, que contienen elementos generales que permiten que de ellos se deduzcan proposiciones universales. Estos juicios perceptivos son el resultado de un proceso, aunque de un proceso no suficientemente consciente. Puede pasar entonces que los diferentes elementos de una hipótesis estén en nuestra mente antes de que seamos conscientes de ello. Pero es la idea de relacionar lo que nunca antes habíamos soñado relacionar lo que ilumina de repente la nueva sugerencia abductiva ante nuestra contemplación. Esta sugerencia abductiva viene a nosotros como un destello, siendo descrita por Peirce como un acto de insight. La diferencia entre inferencia abductiva y juicio perceptivo es una diferencia de grados, y es que en el juicio perceptivo, a diferencia de la inferencia abductiva, no está sujeto a control ni a crítica consciente su proceso. Como señalaba Jaime, para Peirce la abducción nace ante un hecho sorprendente, del cual no podemos dar cuenta con las hipótesis, con los saberes, con lo que ya disponíamos. Y así entonces denomina a la operación mental que produce una hipótesis novedosa, con la cual ese hecho sorprendente quedaría explicado o comprendido. Pues bien, este es otro motivo por el cual el psicoanálisis se interesa en la indagación peirciana, ya que justamente para el analista, en su trabajo clínico cotidiano, los objetos privilegiados de atención son los hechos sorprendentes que el paciente le relata, ya sea como padecimientos, del cual no encuentra razón lógica, ya sean los lapsus o fragmentos de relato que emergen rompiendo la lógica discursiva consciente, ya sea con conductas que no logra explicarse el mismo paciente por qué las efectuó, o por qué las reitera, o por qué no la puede evitar, ¿no? Por ejemplo, acting out, etc. Estos son los indicios privilegiados de la clínica psicoanalítica. Para dar cuenta de estos hechos clínicos, no bastan las inferencias deductivas e inductivas. ¿Cómo operar allí donde se agotan las palabras? Cuando el relato del paciente empieza a girar en círculo y pareciera que llegamos al límite del decir. Es allí donde aparece la intervención más particular del analista, que puede concretarse en forma de interpretación o de construcción, y que necesariamente debe portar un elemento de creatividad novedoso que permita, por ejemplo, la apertura de cadenas asociativas que hasta ahora estaban reprimidas. Hace falta un marco conceptual que pueda dar lugar y cuenta de los procesos conjeturales y de los procesos de pensamiento creativos. Como decía Nubiola, la necesidad de teorías que piensen la subjetividad como ligada íntimamente al acto creativo. Punto de interés también en las investigaciones del acto creador, por ejemplo, de las praxis artísticas, etc. Entendemos aquí las coordenadas del sujeto del deseo en su posibilidad de enunciación singular, de posibilidad de creación que le permite una existencia no alienada. Creemos encontrar una particularidad de la clínica psicoanalítica en lo siguiente. Mientras para muchas de las ciencias o praxis el hecho sorprendente, singular, es algo excepcional y que si es tenido en cuenta marca u obliga a giros conceptuales o a rupturas y reacomodaciones de paradigmas de su marco teórico, para el psicoanalista, el trabajo con lo singular, con los hechos sorprendentes, es la norma y guía en su trabajo clínico. Es un poco lo que decía Freud cuando decía que investigar y curar en el psicoanálisis iban anudados en forma indisoluble. Algo que se renueva constantemente en el drama, siempre inédito, siempre singular, siempre aparentemente paradojal, que el sujeto que consulta trae y despliega. Y nuestro trabajo entonces remite a ir conjeturando las reglas o legalidades singulares que comandan, por ejemplo, las producciones sintomáticas. Pero además intervenir apuntando a la emergencia del sujeto del deseo, lo que implica intervenciones que rompan con significaciones donde está ahogado o alienado, y abran a la posibilidad de que el sujeto, con sus marcas, produzca nuevos sentidos, dimensión creadora y poética que entendemos esencial en nuestra idea de subjetividad. Bueno, en referencia
al proceso de creación de hipótesis, el doctor Zamaja lleva un tiempo investigando y trabajando en eso. En particular, y en íntima conexión con lo que estuvimos viendo hasta ahora, nos parece de sumo interés su estudio sobre la inferencia abductiva, agregando al funcionamiento del sistema de operaciones inferenciales la operación de la analogía. Entonces damos ahora a continuación la palabra al doctor Zamaja y después abrimos para el diálogo y el debate. Antes que nada, mi sincera gratitud a los organizadores de este evento, al doctor Nubiola, que ha aceptado que yo esté presente para debatir algunas de las ideas de Charles Peirce, tal como él las ha expresado. Y mi deseo de sumar a este evento tan importante y tan enriquecedor de la manera más cordial posible. Digo esto porque voy a hacer algunas observaciones, algunas objeciones a los planteos de Jaime, pero lo que quiero hacer previo reconocimiento de que hace muchos años estoy convencido de que los aportes de Peirce son realmente importantes, y por eso es que desde hace muchos años, desde los años 80 y pico, en nuestra cátedra, estamos permanentemente desarrollando el tema de la abducción como un elemento enriquecedor en la comprensión de los procesos inferenciales en la investigación científica. Voy a ir al grano porque tengo muy pocos minutos para que la parte más importante, que es el debate, se pueda realizar. Yo voy a observar que la tesis de que el momento creativo le corresponde a la abducción es una tesis que debiera ser relativizada o morigerada, en el siguiente sentido. Si atendemos al esquema que subyace en el razonamiento que tiene una estructura abductiva, a saber, resultado, regla, se desprende caso, es decir, tengo el resultado de los porotos blancos, tengo la regla de la bolsa de porotos e infiero que estos porotos han salido de esa bolsa, se está reconociendo explícitamente que la regla que me hace posible ese paso al caso ya está disponible. Que no la tenga a mano y que tenga que hacer algún esfuerzo hasta que me venga a la cabeza esto, bueno, es atendible, pero ustedes advertirán que cada vez que nosotros decimos que estamos frente a una circunstancia que nos sorprende, por ejemplo, un gesto que alguien me hace a la distancia, ¿no? Entonces yo digo, bueno, una regla posible es los conocidos se saludan, entonces comienzo a saludar y miro para ver si es un conocido. En el interim me doy cuenta que no es un conocido y busco otra regla que diga, bueno, los desconocidos se ayudan ante eventos peligrosos. Entonces miro para ver si se me está por caer algo encima y sigo buscando reglas que me hagan interpretable la situación hasta que encuentro la que me parece que es la propia y digo, era eso, he visto, ¿no? Y aclaro las circunstancias. Pero en todos estos casos las reglas están disponibles. Es decir, hay, por así decirlo, algún reservorio, alguna memoria en donde tengo las reglas, porque en la estructura del razonamiento abductivo figura la regla como un elemento fundamental. Es decir, tengo los rasgos, primera premisa, no importa el orden, pero bueno, normalmente arrancamos de allí, busco la regla, vamos a suponer que soy un terapeuta, me llegan pacientes, examino los rasgos que me presenta, en algún momento en mi cultura, en mi formación psicoanalítica o en mi formación médica, me he provisto de esas reglas, de esas entidades nosológicas que comportan ciertas reglas, y trato de averiguar cuál le cabe y hago mi diagnóstico, ¿sí? De modo que lo que está implícito en la abducción, me refiero en el esquema del razonamiento, es que la regla es una premisa. De modo que lo que resulta hipotético es que esa premisa, esa regla sea aplicable a esos rasgos y en consecuencia el caso que estoy
concluyendo, reúne el carácter de un caso hipotético. Digo, bueno, me persuade, esto debe ser tal cosa, ¿sí? La situación emblemática en la investigación científica, cuando realmente nos encontramos ante un hecho que no solamente me sorprende, sino que me deja perplejo, cuando estoy frente a una circunstancia no reducible a ninguna de las reglas disponibles, ninguna de las disponibles me resulta atendible, es cuando estoy frente a esos rasgos, busco reglas, las que se han propuesto habitualmente no están, por ejemplo el caso de Darwin, que el creacionismo no me sirve, Lamarck no me sirve, y cómo explico esa regularidad inesperada de la adaptación del viviente a su medio ambiente. En ese punto, las respuestas posibles son tres. Una, la que de alguna manera podemos ascribir a Popper y a todo el método hipotético deductivo, que diría más o menos así: invente. Busque cualquier idea que le parezca que puede poner a la prueba, ponga a la prueba y averigüe si es eficaz. Esta consigna, invente, y esta solución al problema es inviable. Definitivamente los argumentos de Peirce, y el doctor Nubiola los ha presentado, son contundentes. La cantidad de combinaciones posibles que se podrían proponer para dar cuenta de ese hecho son tan numerosas que en términos de los programas de inteligencia artificial, diríamos, se produce una explosión combinatoria. Mientras yo no disponga de un subprograma que me proporcione hipótesis pertinentes para la búsqueda, la sola pregunta me dispara una infinitud, trillones, dice Peirce, trillones y trillones de respuestas posibles. De manera que invente no puede ser la solución, ¿sí? Por muchas razones. Primero, porque como un testimonio concreto en la investigación científica, no es cierto que haya muchísimas hipótesis dado un cierto problema. Dado un cierto problema, hay muy pocas hipótesis, en el orden de las decenas se las cuenta. Segundo, porque normalmente entre esas pocas hipótesis, en pocos años aparece la que es buena hipótesis. Y tercero, porque habitualmente se presenta en más de un mismo investigador, de un solo investigador, al mismo tiempo, aunque no se conozcan entre ellos. Es decir, la masa de circunstancias sería tan abrumadoramente ímproba que realmente hace de la solución invente una solución imposible. El ensayo y error no es un camino. Acá aparece la respuesta de Peirce, que es adivine, ¿sí? El ser humano dispone de una facultad divinatoria, de un instinto racional o investigativo que lo conduce, es decir, sería el equivalente del subprograma de Herbert Simon para proveer de hipótesis pertinentes para encontrar la solución. Sin embargo, esta circunstancia, al menos es lo que yo propongo en mi cátedra, no nos deja satisfechos. Porque instinto, como diría Gregory Bateson, es solo un principio explicativo, pero ¿cuál es su claridad? ¿Sí? ¿Cuál es la operación lógica que subyace a esa actividad instintiva? ¿Sí? De hecho, creo que no es necesario argumentar mucho para decir hay allí una especie de deslizamiento a una facultad misteriosa, algo del orden de lo misterioso. Y no porque le tenga miedo a lo misterioso, sino que mientras lo misterioso pueda ser aclarado, más vale aclararlo. Y en ese punto es donde yo creo que un autor que Peirce conocía bien, pero que a veces le cuesta trabajo reconocer la deuda que él tiene con ese autor que se llama Hegel, había dado en la tecla cuando su ciencia de la lógica, en el segundo tomo, en los silogismos reflexivos, apunta a la analogía. ¿Sí? Hay otro razonamiento cuya forma es perfectamente identificable y es diferente a la abducción, que es la analogía, porque el término medio en la analogía ya no es una regla universal, como en el caso de la abducción, sino es un caso concreto que tiene simplemente la virtud de haber sido traído por la mente por una resonancia, por la semejanza que resuena en el elemento que le presentan los rasgos que nos dejan perplejos. Es decir, frente a una circunstancia que no podemos resolver, no tenemos ninguna idea para resolverlo, no hay ninguna regla pertinente propia para ese campo científico para resolverlo,
de pronto la cabeza se vuelve según una lógica distinta que tiene que ver ahora con la evocación de aquello que se le parece. Sí, el caso que los psicoanalistas conocen bien, en Melancolía y Aflicción, ¿cómo se llama la obra? Duelo y Melancolía. En esa obra, por ejemplo, Freud hace expresa referencia a la evocación de algo muy familiar, de algo que no tiene que ver con el caso mismo, no es el hecho que tengo que resolver, pero se parece a lo que tengo que resolver y es algo que me involucra a mí mismo y tiene que ver con mi historia, es muy familiar para mí y en consecuencia, aunque sea un caso y no una regla, no obstante, porque está vinculado a mi propia historia, es algo que conozco desde dentro y lleva una regla empotrada. Acá aparece la cuestión lógica seria del quaternio terminorum en la analogía, es decir, la idea de que la analogía no es un silogismo porque aparece un cuarto término, pero la propuesta que yo hago en mi cátedra es que en realidad el tema del quaternio terminorum se resuelve si se advierte que hay allí dos inferencias que están muy cerca entre sí, que la analogía y la abducción, y que reparten ese cuarto término. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, dado en la jerga de Peirce es los resultados o el resultado. Quiero decir que en mi docencia yo he cambiado resultado por ese deslizamiento semántico a la palabra conclusión y le he reemplazado por el término rasgo, ¿no? Entonces, dado los rasgos inesperados que me dejan perplejo, y dada la no presencia de ninguna regla, como dicen los catamarqueños, a falta de pan buenas son las tortillas, uno va hacia lo análogo, aquello que es un caso familiar para mí, que tiene que ver conmigo, y lo pongo en este lugar. La inferencia entonces es rasgo, caso análogo, caso hipotético. No es rasgo, regla, caso, es que es la abducción, ¿sí? El esquema de la abducción es clarito, es rasgo, regla, caso. El esquema de la analogía es rasgo, caso análogo, caso. Pero como el caso análogo tiene empotrada la regla, hay un trabajo a hacer investigativo, científico, que yo simplemente para darle un nombre lo llamaría mutatis mutandis, es decir, cambiando lo que haya que cambiar para pasar a la regla propia. Con lo cual el proceso sería rasgo, caso análogo, regla elaborada a partir del caso análogo y recién caso presunto. Con lo cual, lo que estoy proponiendo es que en el proceso creativo, en realidad, habría dos unidades de análisis argumentales. Una, la unidad que se llama analogía, y pegada a ella la abducción que hace posible esa analogía. Pero desde el punto de vista estrictamente formal, es necesario distinguirla. En consecuencia, nosotros podíamos conocer las reglas empotradas en nuestra propia casuística cotidiana. De modo que el proceso de inferencia analógica tiene ese rasgo, y es que resuelve todo lo que tiene planteado como problema por referencia a los modelos que se tienen de la vida que se ha llevado, ¿sí? Es decir, el sujeto interpreta y comprende en función de sus propias vivencias. De allí tan importante, para el caso del psicoanálisis, que se psicoanalice. Es decir, el psicoanalista debe ser alguien que tenga la capacidad de remitir permanentemente sus interpretaciones a su propia historia. Y si no tuviera una historia suficiente, no tendría una cantera de modelos suficientes para poder hacer esa interpretación. Me pasé mucho del tiempo, no estoy controlando, pero más o menos, ¿no? En el fondo quiero remarcar lo siguiente, ¿no? Mi absoluto respaldo a la afirmación de que Peirce es sin duda alguna una hermosa oportunidad para repensar los caminos de la investigación científica, y especialmente para superar el cientismo materialista que hace cosifica tanto la práctica investigativa. Mi único deseo era agregar
un pequeño esfuerzo más en cuanto a comprender qué es lo que está funcionando en el momento creativo. Y por cierto, reafirmo completamente la idea del doctor Nubiola y también de Génova, de que el proceso investigativo implica una organización de todas las formas de inferencia de manera armoniosa. Es decir, en el comienzo, diría yo, está la analogía, tras cartón la abducción. La abducción nos hace posible una predicción hipotética y la inducción permitiría una ratificación o una corrección eventualmente. Gracias. Bueno, abrimos el diálogo y las preguntas. Y vos querías, Gabriel. Sí. No, quería agregar brevemente, porque el doctor Zamaja, bueno, tuvo la gentileza de hacernos llegar algunos de sus trabajos y bueno, habíamos estado realmente pensando junto con Oscar algunas cosas. Nos pareció muy interesante y muy productivo este trabajo de articulación, digamos, entre estos procesos inferenciales, la abducción, la analogía. Y bueno, habíamos pensado algunas cosas que a mí me parece que serían pertinentes quizás agregar como para, bueno, como para alimentar quizás el debate, ¿no? Y además para poder ubicar también por ahí lo que nosotros pensamos en relación a la abducción, en donde, bueno, coincidimos con el doctor Zamaja que hay un problema con este esquema de los porotos, y es que nosotros pensamos que no llega a dar cuenta realmente de lo que significa el proceso de la abducción. En este sentido, podríamos decir, por lo menos nosotros venimos entendiéndolo así, que la abducción nos permitiría dar cuenta de un pasaje entre lo que pensamos como dos universos heterogéneos, que en términos de Lacan sería el pasaje de lo real a lo simbólico, en un proceso, podríamos decir, tendiente a inscribir en lo simbólico un hecho sorprendente. ¿De qué modo? En ese proceso abductivo, y preferimos hablar de proceso abductivo más que abducción, porque pensamos que ahí, digamos, no se trata de un acto unidireccional, sino que pensamos preferentemente hablar así como, digamos, pensarlo en términos de un proceso abductivo, más allá de que la temporalidad es difícil de ubicar ahí, ¿no? El sujeto puede servirse en una cadena articulada e inconsciente de modos de razonamiento tales como la inducción, la deducción o la analogía. No obstante, en ese proceso, en el proceso abductivo, ninguna inducción, ninguna deducción y ninguna analogía serían suficientes para dar cuenta de ese acontecimiento sorprendente, del que solo el proceso abductivo en su conjunto, en definitiva, puede dar cuenta, en la medida en que ese hecho o acontecimiento, si es verdaderamente nuevo o novedoso, no sería completamente reductible a una legalidad conocida. La analogía, entonces, al igual que la deducción o la inducción, puede ser una importantísima herramienta para el proceso abductivo, puede ser incluso la principal vía de aproximación a la intelección de un hecho sorprendente. Pero hay un punto en el que toda analogía encuentra su límite, y es allí donde se requiere de otra operación lógica, de un verdadero salto respecto de todo lo conocido, para dar lugar a aquello que pone delante de nuestras narices una legalidad nueva y singular,
de la que no puede llegar a dar cuenta, bueno, ninguna de las otras, de los otros procesos de pensamiento. Bueno, teníamos de agregar esto, ¿no? Como breve apostilla o comentario. Es decir, porque el profesor Samaja ha dicho, parecía que lo que él iba a decir era en contra de lo que yo había dicho, pero a mí me pareció maravillosa la lección que ha dado el profesor Samaja y con la que le estoy del todo de acuerdo. Es decir, me parece que el propio Peirce también estaría de acuerdo. Es decir, a él, y además él ha mostrado esa articulación entre analogía y abducción. Ahora, el punto que querría yo detectar o decir es que, mientras que en la cátedra del profesor Samaja la analogía tiene prestigio, en el tiempo de Peirce la analogía era un tipo de inferencia o de manera de rozamiento del todo desprestigiado, como lo está hoy día todavía en la filosofía analítica. Uno en los libros de lógica jamás aparece en ningún sitio la analogía. Son muy pocos los libros que hablen de analogía. Eso conecta con el descrédito de Stuart Mill y la asociación de ideas y en parte el uso teológico de la analogía en la tradición aristotélico-escolástica. Es decir, entonces, pues de cuando en cuando hay unos cuantos pasajes donde se plantea cuál es la relación entre la abducción y la analogía y lo que él dice también es que la inducción también usa la analogía. Es decir, que no es... Y entonces, vamos, lo que quería decir es que me parece que es un tema que merecería una tesis doctoral. Es decir, que en nuestra web tenemos un trabajo de un dominico mexicano, Mauricio Beuchot, sobre analogía y abducción, pero que entre esto, lo que él escribe, este dominico, lo que tiene escrito el profesor Samaja, sí que es un tema que valdría la pena para que alguien trabajara analogía y abducción en Peirce y después en el razonamiento científico. Es decir, que me parece que el tema es formidable. Nada más. Ahora recoloquio. Quería hacerle una pregunta a la mesa en general. En varias oportunidades se habló, sobre todo escuchando lo que dijo Gabriel en el último término, de este salto, ¿no? Necesario. Me parece por la experiencia que a veces uno tiene fragmentaria, no solamente en la clínica, como yo practico el psicoanálisis, sino en la investigación criminológica también. Este salto no siempre es un gran salto, ¿no? Porque parecería que uno está transmitiendo que es un gran salto. Parece que este salto a veces, y acá entra la cuestión del orden de lo cuantitativo, que es tan difícil a veces de precisar, no es un gran salto, sino que es un pequeño salto, donde me parece que en esto que se discute en el término de analogía y abducción, hay a veces un pequeño salto, que es casi como un engarce, donde no parece un nuevo conocimiento quizás en sentido puro, pero sí un nuevo movimiento del conocimiento. Utilizando quizás una metáfora poco científica, pero bien argentina, futbolera, sería como ubicar el equipo de otra manera en la cancha, sin poder cambiar ningún jugador. Se me ocurre que este pequeño salto tiene esta característica, pero bueno, quisiera si pueden hablar algo de esto. Uno de los temas que lógicamente me preocupan más es algunas confusiones que se producen por el insuficiente deslindamiento de las unidades argumentales. Si tengo ocasión voy a referir 2 o 3 problemas lógicos importantes que tienen que ver con insuficiente deslindamiento de esas formas de argumentación. El caso concreto de la analogía, en referencia a la abducción, se presenta especialmente en lo que yo llamaría las analogías próximas o del mismo género. Veamos un ejemplo simple. Entra un paciente a un consultorio de un traumatólogo, el traumatólogo que ha visto muchos casos lo ve caminar de cierta manera y rápidamente le evoca, por analogía, un caso que ya resolvió antes y ese caso
como ya lo ha resuelto, conoce la regla, inmediatamente le permite pescar la regla y hacer la abducción respectiva e inclusive lucirse con su ojo clínico. Y antes que el hombre hable, le dice, usted tiene tal cosa, ¿verdad? Y efectivamente acierta. Allí lo que tenemos es dos operaciones. Una, la analogía, se le evocó un caso, y otra, el desprender la regla de ese caso que estaba empotrada en el caso y hacer la abducción. Obviamente que este es el mecanismo propio del género humano. El ser humano, los sistemas expertos en inteligencia artificial funcionan de otra manera. Los ingenieros de conocimiento entrevistan a muchos especialistas y le sacan todas las reglas que tienen en su cabeza y hacen un directorio de reglas con los rasgos respectivos para cada regla, de manera que después alguien le mete rasgos y la máquina despacha reglas y con 10 o 20 reglas hay que resolver cuál se aplica, etc. Es un mecanismo, así jugó la Blue Deep. En cambio, Kasparov no jugó así. Kasparov jugó con toda su pasión humana y buscó la regla que era de aplicación para resolver una situación comprometedora en función de su experiencia anterior, de las angustias, las emociones, las alegrías que el desarrollo del partido le va proponiendo. Allí sí hay pequeños saltos importantes porque haría a lo propio de cada quien, ¿no? No es que yo voy a sacar la misma regla del otro paciente y la voy a aplicar a este paciente. Este paciente a su vez tendrá sus peculiaridades y yo deberé hacer los ajustes respectivos, las adecuaciones respectivas, etc. Entonces, hay una analogía, una regla general y después un acondicionamiento de esa regla al hecho particular. El tema se presenta con analogía distante, con analogía de un hecho que me evoca una circunstancia de un género completamente distinto. Pensemos, por ejemplo, en Wegener y la teoría de los continentes y las placas tectónicas. Sin duda alguna que salta a la vista los perfiles de África y América como concordantes, ¿sí? Y la cuestión es cómo se explica esto, esta regularidad tan extraña, cómo se explica. Y aparece la hoja de papel cortada como una idea posible. Ustedes saben que los perfiles coinciden y además si está escrito los textos coinciden y en efecto los perfiles de los continentes coinciden y además los textos de las rocas sedimentarias que están allí coinciden. En consecuencia, bueno, a lo mejor es simplemente que se han cortado los continentes como si fueran hojas de papel. Acá hay un salto enorme, ¿sí? Y entonces habrá que buscar ahora cuál es la regla que hace posible que la Tierra haya cortado a Pangea en varios continentes, o por lo menos 2 continentes, y habrá que introducir la idea de las placas tectónicas, de los movimientos, etcétera, etcétera. Acá hice un salto importante en la analogía distante. Lo que ocurre es que la analogía funciona en la cotidianidad, permanentemente. El profesional que atiende a sus pacientes está permanentemente funcionando todos los casos que ya ha resuelto. Sherlock Holmes decía, quien ha resuelto 1000 casos podrá resolver 1001, ¿no? No sé si era la temática que estaba planteando. Yo quería, decir una cosita que es, Peirce evidentemente por ahí no ha citado mucho a Hegel, porque sobre todo lo empezó a leer tarde. Pero no era uno de esos autores que no reconocían qué lecturas previas habían tenido, como hay tal vez otros casos, pero realmente lo leyó muy tarde en su vida. Leyó primero a Kant y después leyó a Hegel. Por eso es que a veces mucho mejor empezar a leer Peirce desde el final que desde el principio, ¿no? En realidad con otros autores. Pero en un momento él declara, creo que era en Lecciones a favor del pragmatismo, que él está totalmente de acuerdo con Hegel, que si se considera toda su filosofía como un hegelianismo, él estaría contento. Así que es un autor que realmente está muy en sintonía con Hegel. Por otra parte, en la discusión que nos atañe, hay un libro que se llama, creo que lo editó Editorial Aguilar, Deducción, Inducción e Hipótesis, donde él analiza todo el tema de la inducción, la deducción, la abducción y la analogía también. Y lo que él estaba buscando en realidad eran bloques lo más simples posibles de escribir, para los cuales fundar toda la lógica que era otro modo de la semiótica, lo que él hablaba, ¿no? Y él, de alguna forma, lo que trataba de buscar eran los 3 bloques fundamentales. Para él fueron esos, digamos, hoy tal vez sea discutible o no,
esa época, pero bueno, él la analogía la trataba de deducir a partir de la inducción. Para él la regla esta que vos mencionás era la conclusión de una inducción, de ver varias reglas que por semejanza más o menos se parecen hasta que llegó a una. Bueno, eso es lo que él argumentaba en ese libro, y tal vez si tuviéramos el texto, pues yo tampoco lo recuerdo de memoria en este momento, pero recuerdo precisamente donde él ataca el punto, y es en ese libro, y digamos lo que él estaba buscando era algunos bloques lo más sencillos de escribir, y que uno dé cuenta de todos los posibles razonamientos, ¿no? Pero muchos otros se hacen como combinación, ¿no? O sea, para lo que él entendía analogía en su época, digamos, no recuerdo bien las definiciones por eso, pero recuerdo muy bien que él lo estudia al tema y que está en ese texto. Que es un libro de editorial. Sí, lo conozco, sí, lo conozco. Yo te respondería yo a la parte de Hegel y tú respondes a la otra. El tema de la conexión entre Peirce y Hegel es realmente muy interesante. Y en estos últimos años se está recuperando esa conexión, en parte porque los editores de los Collected Papers omitieron muchas de las menciones de Peirce a Hegel en los textos, porque en esos años hay un gran descrédito de Alemania en Estados Unidos. Entonces, les presentaron un Peirce más políticamente correcto en Estados Unidos, quitando los elogios de Peirce a Hegel. Entonces, los textos que quedan en los Collected Papers son casi todos en contra de Hegel. Pero hay que pensar, por así decir, el mejor discípulo de Peirce es Royce, que era un hegeliano. Y también que la filosofía de la época, tuvo un grupo en San Luis, eran hegelianos. Es decir, que nosotros no nos lo imaginamos, pero en la filosofía dominante a finales del siglo XIX, tanto en Inglaterra como en esta zona de Estados Unidos como en Alemania, era Hegel. Es decir, los profesores de filosofía eran hegelianos. Entonces, Peirce no es un hegeliano, pero hay muchísima relación, y tiene hay toda su visión de la cosmología evolucionaria, que es totalmente hegeliana, ¿no? Yo nada más ese punto. Al otro se lo dejo al profesor Samaja. Sobre la lectura del libro Deducción, Inducción e Hipótesis, es una obra que conozco bien. No recuerdo haber podido captar nada de valor acerca de la analogía. De manera, por otro lado, todos ustedes saben que la ciencia de la lógica está allí. Si él la leyó, podría haberla citado, podría haber dicho, bueno, respecto de esto disiento o acuerdo, pero no, ni la menciona, por lo menos hasta donde llega mi lectura, no las menciona, ¿sí? Y bueno, me complace esta información que nos da el doctor Nubiol acerca de que en otras obras que están por aparecer, por lo menos por quedar a disposición nuestra, hay referencias elogiosas, porque lo que yo recuerdo es que él sencillamente, permanentemente lo ataca. Hegel lo dijo antes que yo, pero me da mucha rabia. Por lo menos Cerkovich, la publicación que hace, ha incluido esos textos. Yo quisiera hacer un comentario sobre lo que dijo Gabriel acerca del proceso abductivo. Yo honradamente pienso que sería más peirciano y más justo con la verdad hablar del proceso inferencial, que realmente no hay por qué quitarla a la deducción, a la inducción y a la analogía como menores en el proceso del conocimiento. Desde el punto de vista del funcionamiento del espíritu, el investigador se encuentra frente a situaciones problemáticas, evoca su propia historia, propone respuestas, busca constatar si esa respuesta puede funcionar, retrocede para atrás y no funciona. Yo creo que no sería buena tarea formar a los investigadores en ninguna ciencia, ni en el psicoanálisis, en ninguna ciencia, retornando a unilateralidades,
¿sí? La unilateralidad deductiva no funcionó, la inductiva no funcionó y la analógica no funcionó. Yo creo que es el problema de la unilateralidad lo que está haciendo agua. De manera que no hablaría yo de procesos abductivos como si fuesen la panacea, ¿sí? Sino que hablaría de la integración dialéctica de los procesos inferenciales como única panacea en todo caso, ¿sí? A estas alturas del siglo XXI, tal como veo las cosas, o como la ven otros psicólogos, incluidos los psicólogos experimentales, pues no tenemos una teoría unificada, suficientemente explicativa de cómo pensamos los seres humanos. Es algo que hacemos, y hacemos deductivamente, inductivamente, abductivamente, algo que nos sale, de la misma manera que nos sale la barba a los varones, o el pelo, entonces, nosotros hacemos procesos, inferimos, esos procesos inferimos. El niño prelingüístico infiere, y ve cómo aprende y se quema, y decir que, pero no tenemos una teoría unificada, perfectamente organizada, cerrada acerca de cómo pensamos los seres humanos. Esto lo que no nos tiene es que disuadir de hacer ese esfuerzo por el desarrollo de esos procesos, de nuestra comprensión de esos procesos inferenciales, pero cualquier unilateralismo sería muy reductivo, me parece. Sí, no, por ahí lo que quisiera aclarar es que, bueno, no, parecía que son términos que por ahí no hay muchas ocasiones de ponerlos a discusión en acto, ¿no? Y por ahí yo me animé a presentar un pensamiento muy fresco, ¿no? Pero que nos parecía que valía la pena exponer de todas maneras en función de, bueno, de poder avivar el debate y de poder darle algunas vueltitas aquí, porque quién sabe cuándo nos volvamos a reunir. Una última reflexión como agregado. Yo creo que en nuestra Facultad de Psicología sería injusto que nos fuéramos, luego de haber hablado de las formas de inferencia y de los procesos de creación en el conocimiento, sin hacer una reflexión o un reconocimiento a la abstracción reflexionante de Jean Piaget, que está muy muy cerca de estos procesos analógicos por los cuales las coordinaciones de la acción propia se transforman en base para un reflejamiento en el plano de las estructuras cognitivas y como instrumento de comprensión. Es decir, en Piaget hay este permanente ejercicio de lo que el sujeto hace como base para comprender lo que el sujeto piensa. Y creo que en ese sentido merece un lugar muy destacado en los filósofos de la praxis o del pragmatismo, ¿no? Creo que Piaget es un aporte y debiéramos profundizar mucho más la categoría de abstracción reflexionante. Curiosamente, no es una categoría que se enseña con fuerza y se trabaja y se ha profundizado, ¿no? Una cosita más, porque no sé si Jaime lo va a decir, y para mí es valioso lo que me ha mostrado que ha hecho. Más para nosotros que es tan difícil comprar libros hoy en día, Jaime tiene el proyecto más importante que hay en toda Hispanoamérica de traducciones de Peirce. Están todas disponibles en la web en forma gratuita. Y bueno, muchas de estas cosas, porque Peirce en realidad no está publicado, se están descubriendo manuscritos, está todavía saliendo a la luz su pensamiento, ¿no? Y realmente yo cuando entré a la web no lo conocía Jaime, nada, vi lo que había hecho, me pareció sensacional. Así que no lo digo con ningún compromiso ni nada. No sé, por ahí podés decir cuál es la web y todo, porque creo que para todos sí. Es impresionante, o sea, una obra monumental. Muchísimas gracias, Pablo, porque me ofreces la ocasión también de hacer un poquito de propaganda de nuestra web, que está en www.unab.com
unaf.es/GEP, GEP, Grupo de Estudios Persianos. Entonces, esto comenzamos de hecho, en el texto que hemos repartido, a pie de página, hay varios de las traducciones están puestas con esa dirección. Entonces, esto comenzamos hace 8 años y lo que pusimos fue, escaneamos buena parte de las traducciones disponibles, con permiso de las correspondientes editoriales, y después convocamos a traductores de muchos países que quisieran, de muchos países hispánicos que quisieran ayudarnos en esa tarea de verter Peirce al español. Entonces, quiero decir que todos los que les guste traducir, que sepan inglés y sobre todo que sepan escribir castellano de una manera hermosa, porque lo más difícil para un traductor es que tiene que ser buen escritor castellano. Nosotros estaríamos encantados en acogerlos como traductores. Tenemos ahora una lista de 20 textos próximos que queremos en este año traducir y es una tarea muy bonita. E incluso estamos dispuestos a retribuir un poquito, porque tenemos una ayuda del gobierno de Navarra, para ahí es posible dar unos pesitos por página. Bueno, pero lo más importante es, nosotros queremos en nuestra web el acercar a Peirce a todo el mundo hispánico. Actualmente tenemos son 30.000 accesos al mes. Es decir, de todos los países hispánicos, de personas, profesores que lo ponen a sus alumnos en clase, cualquiera de los textos clásicos de Peirce o de los más recientes, y esto nos sirve para crear relativamente una comunidad electrónica de habla hispana sobre Peirce. Tenemos una newsletter, un boletín que se distribuye gratuitamente cada 15 días, son 3 páginas, y nosotros, cuanta más gente quieran apuntarse a recibirlo gratuitamente, nos hace más importante nuestro trabajo. Es decir, que eso no cuesta nada, lo único que falta es tener una dirección que funcione, y entonces esto es enviarme a mí mismo un email diciendo quiero darme de alta en la web, quiero que me deis de alta en el boletín, y eso cada 15 días, y veréis, con noticias relativas a Peirce en español. Adriana Gallego, que está aquí en la primera fila, es la coordinadora del Grupo de Estudios Persianos en Argentina. Es decir, que ella ha traído algún ejemplar, algunas fotocopias de los papeles que teníamos, si alguien al final quiere pedirle a ella, o si no, me escribís a mí, a mi dirección, y yo os envío los materiales que hagan falta. Bueno, levantamos entonces la sesión. Muchas gracias.